¿Qué hay? Hola a todos. Bueno, tenéis en la web actualizadas las perspectivas de análisis técnico de cara un poco a este año, ¿no? Como desde el punto de vista técnico apreciamos en estos momentos los mercados y más pues un poco con lo acontecido en la última semana, esta semana, ¿no? ¿Qué vemos? ¿Qué cosas así interesantes extraeríamos como resumen para este vídeo? Pues el primer gráfico que veis aquí es un poco lo que ha pasado esta semana, ¿no? Esta semana el Eurostock y otros índices han perdido la normalidad correctiva que traían desde Brexit. Es decir, Brexit estaba realizando una serie de correcciones y la que hemos hecho esta semana es totalmente distinta de las anteriores. Esto lo que hace que sea más probable que se haya iniciado un tramo en los máximos desde mayo más o menos del año pasado, que son los 3.700 puntos del Eurostock, un tramo correctivo complejo en el medio plazo, ¿no? Donde pues, los rebotes en principio tendrían más visos de oportunidades de venta y las correcciones pues, en determinados niveles oportunidades de compra especulativas, pero con indicaciones quizá de mayor deterioro en próximos meses, ¿no? Aquí el peligro ¿cuál es? Que en 2016 ya se perdió lo que era la normalidad correctiva de una fase alcista desde el año 2012, con lo cual existen probabilidades de que esto que hemos iniciado ahora, o esta corrección que hayamos iniciado en los máximos, que os digo, de 3.700 puntos, sea una corrección hermana de la experimentada durante los años 2015-2016. Habrá que ir viendo. Hay bastantes datos que apuntan a eso. Por no ir más lejos, no tanto técnicos, si os fijáis, por ejemplo, en índices de confianza, como veis aquí en la segunda diapositiva, que en este caso estamos viendo pues, la confianza de la Comisión Europea en cuanto a empleo o en cuanto a consumo, vais a ver que en un elenco de 30 años las lecturas actuales de confianza son muy parecidas a las que hemos visto en otros picos de confianza de años anteriores, ¿no? Si os fijáis, ¿qué pasa cuando hay un extremo de confianza? ¿Qué pasa cuando hay un extremo de pesimismo? No duran, no perduran en el tiempo, son efímeros, por eso, porque son extremos. En este caso, estaríamos hablando por correlación, que tenéis aquí, lo veis, con una correlación con el DAX en color naranja, que esos picos se correlacionan siempre con importantes correcciones en la renta variable alemana, ¿no? En este caso. Por tanto, pues un poco de acuerdo con lo anterior. La tercera diapositiva, que también es muy curiosa, vais a ver la situación de Iberdrola en el largo plazo, ¿no? Es un gráfico lento, es un gráfico de 2 meses, donde cada vela son 2 meses, y la situación que presentan los indicadores en muchos años, en este caso en 27 años, es anómala. Es decir, están dando información de que va a haber un movimiento muy importante en Iberdrola de cara al medio y largo plazo. Tened en cuenta que son escalas de 2 meses, pues en los próximos grupos de 2 meses, ¿no? Pues quizá durante este año. Ese importante movimiento habrá que un poco ver hacia dónde. Por supuesto que puede ser hacia arriba, pero yo creo que es más probable que sea hacia abajo. ¿Por qué? Porque venimos de una tendencia alcista y se ha aplanado ese indicador en partes altas. Y al mismo tiempo están empezando a infringir las directrices alcistas, por ejemplo Iberdrola, ¿no? Por ejemplo Endesa. Son empresas que son bonds proxy. Su financiación está muy cercana a la rentabilidad que ofrece el bono del Tesoro, ¿no? Un bono, en este caso, pues el bono español. Por tanto, si hay unas perspectivas en los próximos meses de subidas de inflación por materias primas o por lo que sea, el coste de financiación de este tipo de empresas va a aumentar, con lo cual sus valoraciones, lo coherente es que se vean penalizadas, ¿no? Y hemos visto también en este sentido como el gran hedge fund Bridgewater, por ejemplo, se ha puesto corto en Iberdrola mismo, ¿no? En este sentido, pues sería otro dato. Y aquí al lado también veis cuáles serían los niveles del IBEX en caso de que viéramos durante este año caídas importantes o una corrección relativamente importante, cuáles serían los niveles de más, menos y mayor estrés, ¿no? De todos. Y para finalizar, con respecto a Europa, señalaríamos también que existe una muy buena correlación que está habiendo entre las compras de activos del BCE con las tendencias bursátiles. ¿Por qué? Pues porque el BCE compra activos cuando el panorama económico empeora. Así lo ha declarado en numerosas ocasiones y así, por ejemplo, en el pasado mes de octubre lo declaró así, ¿no? Es decir, si vemos en este gráfico correlacionado, vemos como la raya naranja, que es el balance de la hoja del BCE, sube cuando empiezan a comprar activos, cuando el mercado está más deteriorado, lo hace peor. Empiezan a comprar activos y el Eurostock ha marcado un máximo y ya no vuelve a superar ese máximo. Eso está pasando en los últimos 10 años. Empezó a comprar activos el BCE, como sabéis, más o menos en 2015, donde se produjo el máximo del Eurostock en 2015, que todavía no hemos roto, ¿no?
lo cual pues, se pone más de relieve en esta situación de caídas de ahora, ¿no? Y ya para finalizar con la renta variable americana, decir que por ahora todo sigue normalizado, es decir, estas normalidades que hemos comentado en Europa todavía las mantienen Estados Unidos, el S&P mantiene una normalidad correctiva por encima de los 2.300 puntos más o menos, que sería yo creo que el nivel clave a vigilar durante este año, ¿no? Y decir que fuera de todo este paisaje de medio plazo, siempre me gusta finalizar con algo positivo, ¿no? en esta presentación de perspectivas, donde extraemos pues, este gráfico anual famoso que hemos extraído en alguna que otra ocasión desde el año 2013 que lo pusimos por primera vez, y es un gráfico anual del S&P 500 para que veáis un poco cuáles son los ciclos y cómo están esos indicadores técnicos muy lentos anuales, donde perfectamente se ve que incluso, a pesar de las fuertes subidas que ha habido desde el año 2013, estos indicadores cíclicos siguen muy positivos y con bastante terreno por delante de cara a los próximos años, a pesar que entre medias pues, pueda venir una recesión y puedan venir correcciones importantes, como así ha pasado, por ejemplo, desde 1984 hasta los años 2000, cuando intraanuales, en algunos años, hubo correcciones que llegaron al 40%, y para nada cambiaron ese panorama alcista en el largo plazo. Pues un poco para que veáis que pues, si puede haber una corrección o puede haber una recesión en Estados Unidos, pues, seguramente, quizá se base un poco también al buen momentum que hay en el largo plazo tras prácticamente 10 años consolidando el lateral la nueva ruptura que se gestó en 2013, sean oportunidades de compra.